Hola, hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado mucha controversia a nivel mundial. Un tema que tiene que ver con una de las más grandes mentiras que le han dado al mundo. Hágase la luz. Hágase la luz, dijo el Señor, para separar las tinieblas de las tinieblas o la oscuridad o la penumbra de la luz. La luz siempre nos da esa visión clara de las cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que casi ningún youtuber quiere hablar, que ningún historiador quiere hablar. Hoy hablaremos de la gran mentira de la matanza del Mozote. Bienvenido a un video más del canal Marden Platero. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento. Contar la verdad es muchas veces caer mal. Decir la verdad muchas veces es quedar bien con un lado y quedar mal por otro lado. Pero hay una gran mentira que se ha hablado todos estos años sobre la matanza o la masacre del Mozote. Hoy vamos a tocar ese tema y vamos a hablar de algo importantísimo, que muchas veces la información fue manipulada a favor de los grandes mentirosos de esta nación. Hoy quiero apoyarme con un video que existe de los historiadores de Unámonos. Quiero apoyarme para ir sustentando es como llenar esos vacíos que existen en la historia, esos vacíos que existen en el corazón de aquellos hijos, aquellos nietos que me están viendo allá en Morazán y que han crecido engañados. Jacob vivió más de 25 años, por ahí por 28 años, engañado. Vivió engañado, creyendo que José había muerto, creyendo que José había sido víctima de las fieras en el desierto. Cuando la verdadera verdad se reveló, Jacob fue libre de esa gran mentira, y hoy vamos a liberar al pueblo salvadoreño de esta gran mentira. Y para eso quiero apoyarme en estas imágenes, que quiero que vean cuál fue la razón de ser, por qué se inventó que habían sido. Primero en los primeros reportes decían 192, después lo subieron a 400, después lo subieron a 700 y después dijeron más de 1000, y algunos llegaron hasta decir que tiraban los niños y les disparaban para arriba. Mentira. Si tú has escuchado la historia del Mozote de boca de gente que tiene que ver con la izquierda, te mintieron, y hoy quiero desengañarte, quiero que sepas la verdad, y para eso te voy a poner este video. Ha sido objeto de una intensa disputa, mientras que la versión más difundida habla de una masacre inhumana llevada a cabo por las fuerzas salvadoreñas. Otra versión, respaldada por investigaciones históricas, antropológicas y por el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso y del Senado de los Estados Unidos, evidencia que la propaganda comunista del FMLN mintió abiertamente para ganar simpatía internacional. Además, la izquierda ha usado el caso como una herramienta para desprestigiar a la Fuerza Armada y desviar la atención de sus propias responsabilidades. En diciembre de 1981 reacciona el Estado Mayor y planifica las operaciones en Morazán.
donde se involucran muchas unidades, muchos cuarteles, y se comienza a recuperar la zona que se llamaba liberada por el FMLN. Entonces empiezan a entrar a la zona de Morazán y empiezan a trabajar recuperando no solo los pueblos cercanos a San Francisco Gotera, sino que también abarcándolo en diferentes áreas, en diferentes elevaciones. En mis videos he contado muchos ataques que hubo en Morazán. Hoy te vamos a contar cómo se fue recuperando cada zona y cómo llegamos al Mozote, donde queremos destapar la olla de Pandora. Debemos entender que detrás de una mentira hay una verdad. Debemos entender de que el Partido Comunista, o el partido, mejor dicho, las unidades de insurgencia del FMLN necesitaban tener una propaganda política, necesitaban tener una excusa, necesitaban tener algo que fuera ícono ante la prensa internacional, ante las comunidades extranjeras. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de toda esa mentira que se nos cuenta? Yo no sé, pero te has puesto a pensar detrás de todo lo que dicen. Debes de entender una cosa, que el objetivo fundamental era desprestigiar la Fuerza Armada. Ese era el objetivo en la década de los 80. Primero, ponían al pueblo como escudos humanos. Se escondían detrás del pueblo. Muchos incluso salían a hacer operaciones vestidos de civil y se escondían detrás del pueblo. ¿Te has puesto a pensar que el Senado de los Estados Unidos, que eran los que brindaban el apoyo a la Fuerza Armada, no iban a ellos a interesarse por el tema y mandar a hacer sus investigaciones? Existen investigaciones históricas y antropológicas que descubrieron la verdad de esa masacre. Por ahí anda circulando el informe de la verdad. Ese informe no vale. ¿Por qué? Porque fue manipulado por las organizaciones de masa que fueron hechas a favor del FMLN para trabajar de una forma engañando no solo al gobierno ni al pueblo, sino que a la comunidad internacional, y generar ingresos que vinieran a alimentar a todas las organizaciones de fachada que tenía el FMLN. Hoy por hoy quiero llevarte paso a paso descubriendo la gran mentira del siglo en la década de los 80 y la guerra de El Salvador. Para abril de 1980, una sección de la Tercera Brigada fue emboscada en las carreteras de Jocuaitique. Y en apoyo a esta sección se enviaron 2 unidades del batallón Atlacat a repelir el ataque y a buscar a los que habían emboscado. Prueba de ello fue que tuvieron grandes combates, fuertes combates, y repelieron, haciendo huir de esa zona que ya declaraban controlada a los delincuentes terroristas, o a los DT, o a los guerrilleros, como usted les quiera llamar, o a los muchachos. En ese entonces, el 28 de agosto de 1981, Francia y México declaran públicamente que van a brindar su apoyo político y económico al FMLN, siempre y cuando el FMLN tenga territorio controlado dentro de El Salvador. Prueba de ello, se generó una ofensiva a nivel FMLN, atacando las diferentes guarniciones de defensas civiles, guardias que se encontraban en la zona, o policías de Hacienda, o policías Cardamomo. Hicieron un ataque
masivo a estas guarniciones, provocando que el gobierno de El Salvador preparara una ofensiva, una operación en Oriente en 1981. La guerrilla, por su parte, empezó a ejecutar una ofensiva mediática. ¿Mediática por qué? Porque incluía los medios de comunicación. Los medios de comunicación que ellos se lucían, que tenían Radio Venceremos y algunos que otros periódicos como Colatino y otros periódicos que les hacían la segunda porción. Hay que destacar que ellos tenían que demostrar que tenían un terreno controlado y declaran zona liberada desde el puente de Torola hasta el norte de Perquín, diciendo de que esa era la zona liberada que el FMLN dominaba en ese sector. Cuando inicia la operación para recuperar todos esos caseríos, todos esos cantones, todos esos pueblos, el Mozote estaba en la zona de combate donde la Fuerza Armada iba avanzando hacia el norte, que a la postre o al final iban a llegar a trasladarse al otro lado, a Honduras, y hacer campamentos los guerrilleros a raíz de el poder que tenía la Fuerza Armada y los había ido retrocediendo. Pero centrémonos cuando llegamos al Mozote como Fuerza Armada. Ahí la supuesta masacre, la supuesta genocidio que hubo ahí en un pueblo donde lo más que habían, le llamo pueblo, pero no era pueblo, era un caserío. Lo más que habían eran 11 familias. 11 familias que las utilizaron como escudos humanos y se respaldaron, se metieron a su casa, se parapetraron, se atrincheraron y quedaron ahí dentro donde estaban esas familias. Recuerden que la Fuerza Armada viene peinando la zona, haciendo un operativo no de tierra arrasada, como dicen algunos, pero vienen limpiando todo lo que es Morazán para recuperar lo que el FMLN ya había declarado que era zona liberada del FMLN. Recuerden que en ese entonces muchas familias se vieron amenazadas por el FMLN y se vieron amenazadas y muchos niños les fueron subvertidos la mente. Tenemos el testimonio de Cecilio Ventura, un niño que se encontraba jugando fútbol y fue reclutado y fue llevado por la guerrilla para ser entrenado. Le dijeron en ese movimiento que sus padres habían sido masacrados por el ejército o por la Fuerza Armada. Del joven para engañarlo y atraparlo, los ponían todos en línea, todos escuchando la radio Venceremos. Teníamos una hora y después de esa hora de escuchar la radio Venceremos, los preguntaban a cada uno qué opinábamos de cada sesión, de cada vez que se escuchaba la radio Venceremos, porque la radio Venceremos siempre primero eran un par de canciones allí de los torogoces y después daban las noticias, no solo noticias para ellos buenas, que habían decomisado armamento, que habían hecho esto, que habían hecho asaltos y que el ejército había retrocedido. Había retrocedido. Entonces, siempre eso era para una parte intimidar para subir la autoestima de los combatientes, para que los combatientes se sintieran apoyados, se sintieran fortalecidos, pero todo eso era un engaño y eso fue decomisado armamento, que habían hecho esto, que habían hecho asaltos y que el ejército había retrocedido. Había retrocedido. Entonces, siempre eso era para una parte intimidar para subir la autoestima de los combatientes, para que los combatientes se sintieran apoyados, se sintieran fortalecidos, pero todo eso era un engaño de los muchachitos. ¿Cuántos niños se llevaron desde allí? 11 niños. 11. Estábamos jugando
estábamos jugando en una cancha. ¿Jugando fútbol? Así, estábamos en la cancha de allí de Cuyantepeque, una cancha que le decía, ¿cómo le llaman? O sea... Todos los niños. ¿Y qué llegó la guerrilla? ¿Cómo fue eso? Bueno, es que había engaño. El engaño fue por eso, venimos de una familia pobre. Sí. Y luego cuando los ofrecieron que los iban a dar una casa en el Escalón, íbamos a tener dinero, que íbamos a ser iguales, que la así gente... de chiquitos les ofrecieron eso. Vean hasta dónde llega la mentira, que este muchacho, Cecilio, que estaba jugando fútbol, este muchacho empezó con un resentimiento en su corazón y empezó a combatir a la Fuerza Armada. Así hubo muchos niños y hubo muchos jóvenes que crecieron entre balas y tuvieron que prestar su servicio a los combatientes del FMLN. Todos sabemos que los medios de comunicación o de izquierda, muchos se guiaban por las publicaciones que hacía Radio Venceremos. Y Radio Venceremos daba el conteo de los muertos, daba el conteo de todo, pero siempre a favor, nunca lo decían en contra. Porque si las declaraciones de Radio Venceremos eran bien creíbles o bien acertadas, ¿por qué no tomaron fotografías? Si andaban periodistas, yo sé que uno de los pioneros de Radio Venceremos era un español. Era también se me olvida el nombre, pero eran periodistas de la Universidad Nacional que documentaban no solo a través de video, no solo a través de audio, sino que también a través de imágenes. ¿Por qué no tomaron fotografía de los miles de cadáveres que ellos denuncian? Porque no existían. Entonces, ese fue un show mediático para llamar la atención y el apoyo de la comunidad internacional. Patrocinada por la Fundación Open Society del multimillonario George Soros, uno de los enemigos más feroces de las Fuerzas Armadas Soberanas en todo el mundo, exhumó los restos óseos encontrados en el Mozote 11 años después del suceso. Pues hasta Mercedes Doretti, miembro de ese equipo, dijo ante el juez bajo juramento que nadie puede asegurar que todos fueron asesinados ahí. Esta afirmación da pie a la sospecha razonable de que con el tiempo la guerrilla trasladó al Mozote cadáveres de niños o civiles para simular el escenario de una matanza y culpar de ella al ejército salvadoreño. Esta prudencial sospecha se basa también en el constante cambio que con el tiempo ha venido registrando el número de víctimas encontradas en el Mozote. El 11 de marzo de 1982, el Congreso de los Estados Unidos y el Senado realizaron un informe, una investigación, donde ellos dieron a conocer y certificaron todas las operaciones militares que se habían realizado en El Salvador. En este informe se habla del Mozote y no se dice la cantidad de muertos que hoy en día te han hecho creer a ti. Recuerden que en ese entonces muchas familias se vieron amenazadas por el FMLN y se vieron amenazadas y muchos niños les fueron subvertidos la mente. Tenemos el testimonio de Cecilio Ventura, un niño que se encontraba jugando fútbol y fue reclutado y fue llevado por la guerrilla para ser entrenado. Le dijeron en ese movimiento que sus padres habían sido masacrados por el ejército o por la Fuerza Armada. Vean hasta dónde llega la mentira, que este muchacho, Cecilio, que estaba jugando fútbol, este muchacho empezó con un resentimiento en su corazón y empezó a combatir a la Fuerza Armada. Así hubo muchos niños y hubo muchos jóvenes que crecieron entre balas y tuvieron que prestar su servicio a los combatientes
del FMLN. En dicho informe, el Congreso hace saber en su informe que sí hubo combates y que hubo unos cuantos civiles que fueron utilizados de escudo humano muertos, pero ellos demuestran en ese informe con pruebas que nunca existió una masacre, que nunca se realizó lo que el FMLN estaba dando a conocer en su informe a los medios de comunicación. No existió una masacre como tal y sí hubo combates, pero no llegaron ni a 192 víctimas. Hay que destacar que en ese caserío los guerrilleros del FMLN se habían escondido en las casas y ocuparon como defensa a la población para realizar su ataque y hacer las emboscadas planificadas a la Fuerza Armada. Pero ahí vino la guerra política o mediática, desprestigiar la Fuerza Armada diciendo de que allí había habido una masacre, desprestigiar a un coronel que lo único que hacía era obedecer órdenes y ser apegado a el sistema militar, mi coronel Domingo Monterrosa. Él, como líder de la zona, se vería afectado en cualquier señalamiento que hubiese de una masacre, situación que hasta el día de hoy el comandante general de la Fuerza Armada en funciones mandó a quitar el nombre en las guarniciones donde yacía, por ejemplo, la tercera brigada, que estaba escrito el nombre del coronel Domingo Monterrosa, lo mandó a eliminar porque se sintió ofendido con un héroe de la patria que había sido difamado por un partido que le dio la espalda y le pegó una patada y lo botó. Él, en su desconocimiento, porque estaba joven, en su desconocimiento, manda a borrar el nombre de uno de los grandes héroes de la Fuerza Armada que participó para limpiar y liberar la zona de Morazán, que había sido sometida y que la población era el escudo que la guerrilla utilizaba en estos cantones y caseríos. Las cifras que en esta guerra mediática presentó el FMLN inicialmente fueron de 192. En otra conferencia dicen 472, después dicen 700 y hoy después en esa lucha que había en las calles con los que defienden a la mujer y la liberación de género y todo, y hablaban de la matanza del Mozote, hablaban más de 1000 víctimas. ¿Por qué no presentaron fotos? ¿Por qué no presentaron imágenes de eso? Porque llegaron las comitivas allí a levantar informes, llegaron antropólogos a desenterrar los huesos y no sumaban más de 192. Como portavoz de los veteranos de esa época, que muchos han preferido vivir en el exilio, en silencio, como hombres que defendieron la patria, sabemos que estas cifras fueron infladas. Sabemos que muchas cosas que se han dicho fue propaganda política del FMLN para buscar apoyo en la comunidad internacional y buscar ayuda de los gobiernos que eran de izquierda, buscar que vinieran mercenarios, no vinieran porque yo vivo en Estados Unidos, que llegaran mercenarios a El Salvador a combatir y a luchar en contra del gobierno para lograr que el FMLN se tomara el poder por las armas. Pero ¿qué sucedió? Que muchas de las comunidades internacionales se interesaron por querer ver dónde estaban toda esa cantidad de esqueletos, dónde estaban toda esa cantidad de cadáveres. Y antropólogos viajaron a El Salvador
Las comisiones del Senado de los Estados Unidos, del Congreso, realizaron también su investigación e hicieron su propio informe, donde ellos decían y aclaraban que no existía una masacre tal y como se describía, que en ese momento se hablaba de 700 personas, pero ellos aclararon que en ese no hubo tal masacre, y eso está escrito en el libro de el informe que realizó el Congreso y el Senado de los Estados Unidos el 11 de marzo de 1982. Existe ese documento y está archivado en los archivos de la Nación de los Estados Unidos de Norteamérica. En dicho informe, la investigación no solo revela que los restos habían sido manipulados, sino que también los hechos, el informe y todo lo que ahí se dijo fue inventado. Fue totalmente una falsa, una completa mentira. Por eso es que este video se llama La Gran Mentira en la Guerra del Salvador. Los primeros reportes dados por la clandestina Radio Venceremos, radio de operaciones psicológicas de la guerrilla, citaban una cifra de aproximadamente 1000 víctimas. Un mes después, la misma radio hablaba de 472 víctimas y 2 meses después, de 700 víctimas. Por su parte, el informe de la cuestionada Comisión de la Verdad daba una cifra de más de 200. El equipo de antropólogas argentinas, ya citado, afirmó que eran 282. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla aproximadamente de 498. Y una resolución judicial emitida el 1 de septiembre de 1993 afirma que en el lugar se encontraron 119 osamentas. Para rematar las enormes inexactitudes, en diciembre del 2017, el entonces presidente de la República, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, oficializó la cifra de víctimas de El Mozote en 978. Pero un año después, el mismo gobernante elevaba las víctimas a 1725. Es decir, la cifra de víctimas del Mozote ha venido oscilando entre 119 y 1725. Si se considera que en el tiempo en que sucedió el hecho solamente había una treintena de casas en el Mozote, la cifra máxima de víctimas daría un promedio de 57.5 personas por vivienda. Las inexactitudes tan abismales en un dato tan importante cubren con un manto de duda razonable la veracidad de las versiones sobre una matanza de grandes proporciones. De los aparentes cientos o miles de cadáveres de ancianos, mujeres o niños supuestamente asesinados, ¿por qué no? Pues muy simple, porque no hubo tal masacre. Si hubieran tomado fotos una vez pasado ese combate, solo habrían fotografiado unas decenas de adultos, hombres y mujeres seguramente uniformados de guerrilleros y niños con fusiles en su mano. Pues todos sabemos que el FMLN siempre usó niños como escudos humanos y como carne de cañón. Y lo más interesante de todo es que si hubiesen tomado y publicado esas fotos, eso les habría impedido a futuro mentir sobre las cifras inflándolas. Lógica pura, sentido común. Gracias, Carlitos. José Carlos Parada, un historiador. Tremenda información que nos está brindando. Esa supuesta masacre no existió. Si se hubieran tomado fotos, como dice él, o mejor dicho, él lo dijo de mejor manera, habrían sido unas decenas de guerrilleros muertos, vestidos como guerrilleros, y de niños combatientes que participaron en dicho ataque y que perdieron la vida ante el batallón Atlacat, un batallón de reacción inmediata, un batallón de guerreros indios originales, entrenados para defender la soberanía nacional. A ti que estás viendo este video, te recomiendo que leas Los Hechos del Mozote, un material publicado por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Es una revisión histórica y antropológica escrita por Ramón Rivas. Se llaman Los Hechos del Mozote. Lee correctamente el material adecuado. Lee también el informe de el Senado y el Congreso
del 11 de marzo de 1982, para que te puedas dar cuenta de la verdad, porque dicha masacre del Mozote no existió. Y ya me lo había dicho un cabo comando, Julito Lobos. O sea, que la magnitud del ataque, de lo que decían, no había sucedido de esa manera. Lo que sucede es que la Fuerza Armada fue desprestigiada en ese tiempo. Vino también los gobiernos de izquierda y donde se le dio como más auge y se inflaron más las cifras de los fallecidos en combate en ese caserío. Tienes que documentarte correctamente para poder entender la verdad de lo que allí, en ese campo de batalla, sucedió. Después de que leas estos informes, el informe del doctor Rivas, que es un antropólogo reconocido y está plasmado en un documento de la Universidad Tecnológica, después de que leas estos dos documentos, te vas a dar cuenta de que dicha masacre no existió, que lo que ahí sucedió fue un combate de guerrilla, escudándose en el pueblo salvadoreño, y que las cifras han sido manipuladas en los últimos 30 años. Cada 10 años sufría un cambio el informe porque había sido manipulado. Y como ya lo dije antes, el informe de la verdad es el informe de la mentira, porque fue elaborado por gente que trabajaba como mediáticos o agitadores de masas, o gente que trabajaba en la política no combativa, sino que la política atrás del escritorio, manipulando información para ganar apoyo en la comunidad extranjera. Como sargento y como salvadoreño te recomiendo que no te den atol con el dedo, que leas, que te informes, y si estás estudiando leyes, que averigües verdaderamente a ti para que no te den atol con el dedo. Esta información de la supuesta masacre fue manipulada, fue exagerada con fines políticos para ganar más apoyo en la comunidad internacional, para cambiar la mentalidad de aquellos que nunca han salido de la ciudad, para aquellos que están en Occidente, para aquellos que son políticos y que no leen, para aquellos que no conocen la realidad de quién estuvo a favor del pueblo y quién ocupó al pueblo como escudo humano. Hoy quiero decirte de que la masacre del Mozote ha sido, es y será la gran mentira de El Salvador. Cuando descubras la verdad te vas a dar cuenta de que El Salvador, la Fuerza Armada y los héroes que pelearon en las diferentes guarniciones fueron víctimas de la gran mentira que sirvió para desprestigiar la Fuerza Armada de El Salvador, que sirvió para conseguir apoyo en la comunidad internacional. ¿Por qué nadie habla de ese hermoso Golden Gate salvadoreño que existía, ese puente de oro que existía tan lindo? ¿Por qué nadie habla y por qué nadie condena y critica esa destrucción que hubo? Y así les puedo mencionar muchas más, pero El Salvador fue víctima. Fue la Fuerza Armada la que, cumpliendo su derecho constitucional, ejerció la defensa de la soberanía nacional y combatió a los insurgentes del FMLN. Ellos, en su potestad de la Constitución, salieron a defender la intervención comunista que existía en el país, y salieron a defender no solo un caserío, no solo el Mozote, sino que la soberanía de todo el país, que se estaba viendo afectada por el comunismo de Cuba, por el comunismo de Nicaragua,
de los países de izquierda, como lo era en ese momento Rusia. El FMLN pretendía en ese entonces hacer de El Salvador un Camboya, hacer una zona de guerra, una zona comunista, para convertir a todo el territorio nacional en bandera roja. Un mártir que se ha hablado tanto y que se ha desprestigiado tanto, y que en boca de algunos ignorantes que ni siquiera estuvieron en la zona y ni siquiera conocen, hablan de un gran asesino. Han difamado la vida, han difamado la familia, le han hecho daño a una familia salvadoreña que lo único que hizo fue defender los intereses patrios, como lo es Domingo Monterrosa. Un hombre que siguió las órdenes al pie de la letra y que nunca se le torció el dedo y nunca se le torció la coherencia como para matar civiles. Él y el batallón Atlacat, lejos de ser cuestionados, deberían de ser promovidos a realizarles un emblema nacional o una placa, porque fueron los héroes que en ese momento, aparte del batallón, espérenme, lo voy a limpiar para que lo vean, Ramón Belloso, salieron como unidades élite a combatir a Morazán y a limpiar la zona. Una de las unidades del batallón Belloso cayó entre San Simón en Morazán, porque fue emboscada también por el FMLN, que en ese entonces estaban declarando zona liberada del FMLN, con el objetivo de buscar el apoyo en la comunidad internacional. El batallón Atlacat se convirtió en un símbolo de gloria y en un símbolo de héroes. Todo aquel que había estado en el Atlacat se sentía orgulloso de decir que pertenecía a dicha unidad, pero cuando se firman los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec en 1992, terminó la guerra. Pero la ideología de los comandantes del FMLN como Chafik Handa, Cienfuegos, Sánchez Serén, Mijango y todo ese atajo de líderes de la izquierda, nunca se les quitó de la mente desprestigiar la Fuerza Armada, darle en la nuca a la Fuerza Armada y cambiar la ideología del pueblo salvadoreño. Para concretar dicho objetivo, ellos idearon la gran mentira de la masacre del Mozote para poder lograr sus objetivos, que era desprestigiar la Fuerza Armada, eliminar la Fuerza Armada del territorio nacional. Para sustentar mis palabras, quiero invitarte a que veas la verdad sobre la masacre del Mozote por Unámonos, y que puedas escuchar a Marvin Portillo, donde da a conocer no solo el título de este video, sino que da a conocer qué verdaderamente fue lo que sucedió en el Mozote. Zona de control guerrillero. Así lo afirman varias. El caserío El Mozote, ubicado al noreste del departamento de Morazán, estaba emplazado en una zona de control guerrillero. Así lo afirman varias fuentes de la misma exguerrilla. De hecho, fue en el norte de Morazán donde comenzaron su agresión terrorista los primeros núcleos guerrilleros del FMLN. El exguerrillero Marvin Galeas, en una columna periodística titulada De mis recuerdos y publicada en el diario de hoy, relata: a finales de mayo del 82, la comandancia del Frente Oriental reunió a toda la fuerza militar en un llano del cantón El Mozote. Asimismo, el guerrillero Héctor Ibarra Chávez, de seudónimo Genaro, afirma en el libro La Brigada Rafael Arce Sabla, Misión Cumplida, que fue en el norte de Morazán donde se creó, inmediatamente después de los sucesos del Mozote, la brigada terrorista Brás. Estas dos declaraciones demuestran que aún después de la supuesta masacre, la guerrilla conservaba sus principales reductos en el norte de Morazán. Debemos entender de que el Mozote era una zona que se encontraba en control de la guerrilla
del FMLN. Lo que verdaderamente sucedió fue que estas dos unidades del batallón Atlacat cayeron en una emboscada provocada por la guerrilla del FMLN en el cantón El Mozote de Morazán. Según el parte militar, la Fuerza Armada se desplazaba y la guerrilla abrió fuego desde adentro de las casas a la Fuerza Armada. Por lógica, si a mí me disparan de una casa y yo me veo bajo fuego, yo voy a responder el fuego hacia esa casa. Recordemos que los seres humanos que estaban ahí no tenían entrenamiento, que los combatientes nos estaban atacando y que los seres humanos que se encontraban ahí estaban siendo víctimas de los que se habían tomado su casa, como sucedió en la ofensiva hasta el tope, que mucha guerrilla entró a las casas y a las colonias y se parapetaron dentro de las casas. No les importó la población que allí viviese. Y eso sucedió del 11 al 13 de diciembre de 1981. Hay que entender de que el batallón Atlacate estaba haciendo su desplazamiento hacia la Guacamaya, un campamento guerrillero donde se tenía información de que estaba Radio Venceremos en la cueva en el hoyo de la piedra que está ahí, y que tenían que llegar a la Guacamaya, pero para eso se esperaba que el combate se realizara en el puesto avanzado de Los González, en el cantón Los González. Pero ¿qué sucedió? Que los atacaron antes desde las casas, desde el Mozote. En dicho combate perdieron la vida no solo combatientes del FMLN, sino que también niños, pero niños que estaban combatiendo ya por el FMLN. Voy a dejar que Marvin lo explique. Tras la fallida emboscada, el ejército salvadoreño no negó que en los combates pudieran haber muerto personas civiles, incluso niños, pues nunca debió olvidársenos que la guerrilla los utilizaba como combatientes o escudos humanos en el marco de una sostenida estrategia vil, deshonrosa y cobarde. Del hecho, pues, fueron responsables las fuerzas terroristas del ERP que habían establecido posiciones en el caserío. En el libro Memorias de un guerrillero, Juan Ramón Medrano, de seudónimo Comandante Balta, narra que familias enteras, abuelos, padres, madres y niños, eran incorporadas en las filas guerrilleras. En su libro Mi Guerra, el también ex guerrillero Raúl Mijango describe el reclutamiento de niños de entre 9 y 11 años en una escuela para guerrilleros de Morazán que dirigía el sacerdote belga Rogelio Poncel. A estos niños, la inocencia se les transformó en una clara decisión de matar o morir. Así lo afirma Marvin Galeas en una columna periodística publicada en 2006 en el Diario de Hoy, titulada Los niños de la guerra. Galea afirma que los menores que destacaban en el combate pasaban a formar parte de una fuerza especial integrada por niños, llamada Los Samuelitos, nominada así por un adolescente de seudónimo Samuel, muerto en combate. También se deja entrever en el libro La Última Guinda, de José Rutilio Quesada, que los terroristas usaban de modo ordinario a la población civil, incluyendo niños lactantes, mujeres y ancianos, como escudos humanos. Es importante que sepas que el informe del Congreso de los Estados Unidos al Senado dice que los insurgentes establecieron líneas ofensivas de combate en el caserío El Mozote y se escudaron entre los civiles, atacando al ejército y muriendo en fuego cruzado. También dice que los civiles que murieron en fuego cruzado no se les encontró como evidencia y que todos eran civiles, que todos no eran civiles, sino combatientes, entre los que habían niños combatientes, que los terroristas se escudaron y no protegieron a la población de dicho caserío. También dice el informe que Radio Venceremos mintió, como en todas sus publicaciones que hacía, que eran mentiras, al decir que todos eran civiles. Que la versión de Rufina Amaya fue mentira y fue manipulada porque también era combatiente. Antes de
cada operación, la Fuerza Armada levantaba sus helicópteros y tiraba propaganda, hojas volantes. Fíjense que esto lo hacía la Fuerza Armada para avisarle a la población que iba a entrar una operación y que iban a caer bombas y que tenían que salirse de la zona. Pero en el FMLN, como ya lo vieron, que Marvin Galea lo explica y otros combatientes lo explican, que esa era zona de control guerrillero, el FMLN no le permitió, cuando se hizo eso 5 días antes del ataque, por ahí por la primera semana de diciembre de 1981, se lanzaron los volantes con los helicópteros y no los dejaron salir los guerrilleros al pueblo. Por lo tanto, el pueblo murió en fuego cruzado. Pero no fueron, si eran 30 casas, póngase usted, eran 30 casas y que cada casa tuviera 4 o 6 personas, digamos, de familia por 30, estamos hablando de que eran 180 personas las que murieron, más los combatientes. Por eso es que el informe habla que encontraron 119 osamentas. Eso fue lo que se encontró originalmente. Los reportes antropológicos, por eso le decía que leyeran el de la Universidad Tecnológica, que ese es bien exacto, ¿verdad? Y también que se documentaran con esa información. ¿Te has puesto a pensar en el daño que se le ha hecho a la esposa de mi coronel Domingo Monterrosa y a sus hijos? Decir que su padre era un asesino. Pues te quiero decir que mi coronel Domingo Monterrosa no estaba en esa operación. Él no estaba ahí. Él llegó 2 días después para constatar los hechos. Esa operación fue dirigida por el comandante de la tercera brigada, que era mi, ya les digo, coronel Linares, el que estaba en el DM4 en ese entonces, y mi coronel Jaime Flores. Mi coronel Jaime Flores era el que estaba dirigiendo la zona de operaciones en Oriente. Entonces, te voy a demostrar que mi coronel Domingo Monterrosa no estaba. Pero eso lo haremos en un próximo video. Déjanos tus comentarios. Sé que hay muchos combatientes que van a salir a debatir el tema, pero hay documentos que comprueban lo contrario. Yo respeto las opiniones de cada quien. Déjame tus comentarios, déjame tus puntos de vista. Y si tú estuviste en la zona cuando cayeron las hojas volantes y te recuerdas que tuviste que salir de ahí, también házmelo saber. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Soy el Sargento Marden Platero. Somos un canal diferente que te lleva las historias a otro nivel, porque te hacen vivir el momento. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.